Ok, muchachos, buenas tardes. Hoy nos toca hablar sobre el segundo tema de la asignatura Sistema Multilateral del Comercio y se refiere a este tema a los principios del sistema de comercio. Vamos a lograr un objetivo de aprendizaje que ustedes puedan explicar los principios por los cuales se rige el sistema multilateral. Ya hemos entendido en la clase primera, ¿verdad? Ya hemos entendido en la clase primera, damos como entendido de la clase primera qué cosa es el sistema multilateral del comercio, el cual está constituido por una gran organización que se conoce como la OMC y sus diferentes ramificaciones en términos de acuerdos comerciales, procesos de integración regional, local, etc. Entonces, el sistema multilateral del comercio es un sistema que nació para normar, para establecer reglas de comportamiento del comercio mundial. Entonces, la organización por excelencia que va a tratar este asunto es la OMC. La principal antecesora a la OMC fue los acuerdos del GATT. Pero la OMC viene a cambiar el panorama económico, comercial, que existía hasta la creación de la OMC, que se conoce como la Organización Mundial del Comercio. La OMC básicamente, como lo dije en la clase del sábado presencial, es básicamente el mismo GATT, con la diferencia que la OMC es un sistema de comercio multilateral regido por principios comerciales. Que estos principios del comercio se encuentran en los acuerdos por los cuales fue creada la OMC. Y los acuerdos por los cuales fue creada la OMC son acuerdos muy extensos, muy complejos, porque también es una organización que trata de un sistema comercial basado en una terminología comercial y una terminología jurídica. Esas terminologías comerciales, económicas, que están integradas dentro de los acuerdos de la OMC, abarca una gran variedad de actividades. Abarca una gran variedad de asuntos, que tienen que ver con el comercio. Esos aspectos comerciales que son regulados por los acuerdos de la OMC son la agricultura, el vestuario, las subvenciones. Las subvenciones son los famosos subsidios a los países desarrollados, industrializados. Son los que aplican más subsidios a la producción, a la productividad, para así defender un poco más el subsidio agrícola, o sea, la producción agrícola de la economía nacional. Entonces, entre esos aspectos también están los subsidios, decía, está la agricultura, está el vestuario, están las telecomunicaciones, están las compras gubernamentales, está la seguridad de los productos, están las normas de origen,
está la propiedad intelectual, ¿verdad? Está la propiedad intelectual. Propiedad intelectual es una gran, es un aspecto muy importante que está dentro de las negociaciones comerciales del sistema multilateral del comercio de la OMC. Pero entonces, como lo dice el contenido de mi clase, el objetivo es explicar que los estudiantes se apropien de los conceptos y las herramientas del conocimiento y puedan explicar los principios por los cuales se rige el sistema multilateral del comercio. Por ejemplo, tema número 1. Comercio sin discriminación. ¿Qué significa esto? Que el comercio internacional dentro de un sistema multilateral debe de funcionar sin trabas comerciales, sin aranceles, sin barreras que eviten la transferencia comercial entre un país y el otro país. Entonces, disculpe, estaba hablando sin video, pero bueno. Franci, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok, mucho gusto. Entonces, el comercio sin discriminación es aquel comercio que debe existir entre los distintos estados sujetos de derecho internacional, los cuales deben de funcionar sin ninguna barrera comercial, sin ninguna traba comercial. Entonces, este es un principio de la OMC, el cual viene a ser un principio del sistema multilateral del comercio. Por ejemplo, aquí tenemos en esta página de la OMC que yo les bajé, la bajé y se la voy a integrar ahí en la plataforma. El link se lo voy a mandar para que usted la lea. Aquí está, comercio sin discriminación. Pero ¿cuáles son los principios? El comercio sin discriminación, ¿verdad? Es el principio general, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los aspectos que se toman en ese comercio sin discriminación? Por ejemplo, la nación más favorecida o el principio de la NMF. Entonces, este principio funciona de manera tal de que todos los países tengan un trato igual entre sus miembros de la OMC. No pueden establecer los demás países discriminaciones en términos comerciales entre sus diversos interlocutores. Si se concede dentro de la OMC o dentro de un tratado de libre comercio que son firmados por los países miembros de la OMC, si se concede a un país una ventaja especial, ¿ah? Se tiene que hacer lo mismo con todos los demás miembros de la OMC, que son parte de ese tratado. Es igual, o sea, a eso se refiere. La nación más favorecida es un trato igualitario que hay entre dos países. En la medida en que se vayan aplicando estos principios, el comercio entre las partes se trata de un comercio justo. Bajen el volumen, perdón, el micrófono. Se trata de un comercio justo. A eso se refiere el principio. Un comercio justo sin barreras arancelarias, evidentemente que todos los países participan, pero el problema es, aquí hay un problema, muchachos, que se lo voy a explicar. El problema es que el comercio no es totalmente libre. No puede ser libre. Como decía Rousseau, la libertad absoluta no existe. Entonces, por lo tanto, el comercio no puede ser absolutamente libre. ¿Por qué no es absolutamente libre el comercio? Porque las economías de los países son asimétricas.
¿Qué significa esas? Son simétricas. Perdón, no son asimétricas, son simétricas. ¿Qué significa eso? De que la economía de un país subdesarrollado no es el mismo a la economía de un país desarrollado. Ajá, te dije al principio de la clase, de esta clase que estoy impartiendo, que por qué los países desarrollados aplican una determinado subsidio a la producción agrícola. Porque quieren proteger la actividad agrícola de sus productores. Sencillo. Quiere decir que el maíz que se produce en Nicaragua no va a entrar a Estados Unidos a andar por el mercado libre en Estados Unidos. Jamás va a entrar. ¿Por qué? Porque la producción agrícola en Estados Unidos tiene un subsidio agrícola. Punto. Sencillo. Yo creo que el maíz amarillo sí puede, pero no todo. Hay algunas excepciones. Porque también las excepciones existen. Las excepciones están en lo jurídico y están en lo comercial en toda parte. Entonces, como decía al principio, los acuerdos de la OMC son extensos acuerdos que se derivaron de los acuerdos del GATT y fueron tomados en cuenta en este caso de la OMC. Entonces, el principio sobre la nación más favorecida o el trato de la nación más favorecida tiene una enorme importancia y aparece ese principio en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el famoso GATT. El famoso GATT, ¿cuál era la gran diferencia también entre la OMC y el GATT? Que el GATT nada más regulaba mercancía. Solo mercancía nada más. Sin embargo, la OMC es una organización más integral, que ya te mencioné los temas que abarca la OMC. El GATT no abarcaba esos temas. Ya te expliqué que la OMC abarca subvenciones, abarca telecomunicaciones, ¿verdad? Abarca contratación pública. Esas contrataciones públicas también se pueden traducir como compras gubernamentales. Las compras gubernamentales son las famosas, ¿cómo se llaman estas? Ahí se me escapa ahorita el nombre. ¿Verdad? Aparecen reglamentos sobre sanidad, sobre propiedad intelectual. Propiedad intelectual. Entonces, estos temas no los revisaba el GATT. El GATT se limitaba solo a mercancías. Esa es la diferencia. Entonces, este principio es prioritario también en los acuerdos del GATT. ¿Verdad? Entonces, en el sistema multilateral del comercio existen una cantidad de temas que se van a establecer. Y como dije al principio, existen algunas excepciones. Los países pueden establecer un acuerdo de libre comercio que se aplique a productos objeto de comercio dentro del grupo. Y pueden hacer discriminaciones a los productos de terceros países. ¿Me explico? Es decir, un país A, un país B forman parte de un acuerdo comercial, de un acuerdo de libre comercio. El país B es el tercer país que no forma parte de ese acuerdo de libre comercio. Pero los dos países, primero el A y el B, tienen un acuerdo dentro de ese tratado de libre comercio de que deben de aplicar medidas justas para realizar comercio.
Pero con respecto al tercer país, hay discriminación. ¿Estamos claros? ¿Qué es una discriminación? En un producto con respecto a otro producto. ¿Estamos claros? Son las preferencias. A otorgar acceso especial a un producto y al otro producto no. ¿Estamos claros? Bueno, dice China, voy a mandar para Centroamérica tantas toneladas de tela para la zona franca o para X cosa. Entonces vienen dos países que forman parte del Tratado de Libre Comercio de RCAFTA y que están en un acuerdo comercial, entonces dicen no quiero tela. No quiero tela, mandame ya elaborado en un 50% el artículo que yo quiero, porque aquí yo lo quiero terminar. Un ejemplo, que tal vez hipotéticamente hablando. Entonces eso se llama discriminación de un producto por producto. Entonces, después viene otro principio que se conoce como el trato nacional. Este es a la inversa. Este es el trato, igual trato para nacionales y extranjeros, es decir, tienen el mismo trato. Entonces, es decir, las mercancías importadas y las mercancías producidas en el país deben recibir el mismo trato. Al menos que después de que las mercancías extranjeras hayan entrado al país. También sucede en los servicios extranjeros y nacionales. Con respecto a la fábrica, a las marcas de fábrica, los derechos de autor, las patentes extranjeras y nacionales. ¿Verdad? Este principio de trato nacional es dar el mismo trato que a los nacionales. Dar el mismo trato a los extranjeros que el mismo trato a los nacionales. Y figura este principio en los 3 principales acuerdos de la OMC. Con la diferencia que el trato nacional se aplica una vez al producto o al servicio o a la obra literaria, ¿verdad?, que se vaya a producir. Esto tiene que ver con la música, por ejemplo, las canciones que entran al país andan un poco divididos, ¿sí? ¿No? ¿Cómo es que se llama eso? Cantan hasta en las rutas, y ahí andan cantando las canciones y ponen ahí la música y ellos cantan. Entonces, el trato nacional es un principio bastante importante porque logra a entenderse que es el mismo comportamiento que hay de la política económica de un gobierno, de un país con respecto a la mercancía extranjera. Entonces, esos dos principios están dentro del comercio sin discriminaciones. Resumo, el comercio sin discriminaciones es aplicar la nación más favorecida, que es el igual trato para todos los demás, y el trato nacional, que es igual trato para nacionales y extranjeros. No se confundan porque son bastante parecidos, pero no son lo mismo. ¿Verdad? No son lo mismo. Después aparece el otro principio como el comercio más libre.
El comercio más libre es el comercio que se da gradualmente, pero mediante un proceso de negociación que se da entre las dos partes. En esa negociación se van reduciendo los obstáculos al comercio, teniendo en cuenta que esos obstáculos incluyen lo que son los derechos de aduana, que son los aranceles supuestamente, incluyen las medidas como las prohibiciones de las importaciones y también lo que son las contingentes. Que los contingentes son aquellas medidas que restringen selectivamente las cantidades importadas. Eso es un contingente. Entonces, eso es más o menos que se entiende por un comercio más libre de manera gradual y mediante negociaciones. ¿Verdad? En el caso del GATT, esto se iba dando mediante 8 rondas de negociaciones comerciales, pero solamente se refería a lo que son las mercancías. En el caso de la OMC, como hay apertura de mercado, niveles de integración más amplios de los años 60 hasta la actualidad, entonces todo esto vino exigiendo una nueva adaptación, vino exigiendo nuevas normas, nuevas reglas. Entonces los acuerdos dentro de la OMC permitieron que los países introdujeran cambios gradualmente mediante una liberalización progresiva de los productos, sobre todo en los tratados de libre comercio. En los tratados de libre comercio se va dando una liberalización gradual de los aranceles. No es que así de la nada van a ir reduciendo los aranceles, no es de la nada, eso es así. Entonces, eso así de esa manera funciona. El otro principio es la previsibilidad mediante la consolidación y la transparencia. ¿En qué consiste este principio? Este principio consiste en la medida de no aumentar un obstáculo al comercio para poder reducir otro obstáculo. Para que las empresas que están dentro de un tratado comercial puedan ir teniendo una visión más clara de las oportunidades que se le pueden aparecer a la hora de realizar una transacción comercial. Yo creo que en este sentido creo que todos debemos de tener claro de que el principio de la previsibilidad le da oportunidad a un determinado agente económico de agrandar su economía de escala. Es decir, estabiliza, ¿verdad? La inversión, se crean puestos de trabajo. Y por ende los consumidores pueden aprovechar plenamente los beneficios de la competencia. Esto significa, por ejemplo, la elección de un precio más bajo, ¿verdad? Puede ser de un producto. Porque el precio bajo de un producto es un precio marginal con respecto a otro. Pero como es libre mercado, vos te decidís por el precio que vos tengas. Por ejemplo, si vos tenés posibilidades, puede hacerlo. Pero en economía existe lo que es la marginalidad de precio. Y el precio marginal es el precio menos que tiene una mercancía y que está más accesible para el consumidor. Eso se llama marginalidad de precio. En el sistema multilateral de comercio, es trabajo de los gobiernos mantener esa estabilidad y esa previsibilidad al entorno comercial. Entonces,
el principio de la previsibilidad consiste en tratar de evitar de que existan obstáculos fuertes que puedan distorsionar el comercio entre dos economías o entre dos países, pues. ¿Estamos claros? El fomento de una competencia leal también es otro principio, ¿verdad? Esto significa de que deben de lograrse, el sistema permite la aplicación de aranceles y en circunstancias restringidas, otras formas de protección. ¿Estamos claros? Se permite la competencia leal. Hay competencia leal y hay competencia perfecta y competencia imperfecta. Entonces todas estas tienen forma. Tienen más o menos una situación. El segundo punto son los accesos crecientes y previsibles a los mercados, que tienen que ver con lo que yo estaba planteando, ¿verdad? La previsibilidad. La transparencia, eso es la aplicación de reglas justas que van a ir en función de expandir el comercio, ¿verdad? La transparencia. ¿Estamos claros? O sea, hay más ventaja competitiva. Es más competitivo el mercado si hay transparencia. Se desalientan las prácticas desleales si hay transparencia en la aplicación de las medidas, en el comercio, si hay condiciones para poder desarrollar un comercio. Entonces, en ese sentido vamos a ir viendo de que el sistema multilateral se fundamenta principalmente en una serie de principios del comercio internacional, del sistema de comercio. El cuarto punto, que ya lo acabo de explicar, que es la promoción de una competencia leal no distorsionada. ¿Ya? En muchos casos los países pueden tomar medidas también, barreras para evitar de que la competencia la competencia imperfecta o desleal esté distorsionando el mercado. ¿Qué cosa es la distorsionación del mercado? Es la aplicación de precios arbitrarios de menos posible que sea en el consumo de productos en el mercado. ¿Estamos claros? Pero a veces es como bastante complejo y difícil que el Estado o los gobiernos controlen esto, porque, como decía Adam Smith, decía de que la mano invisible, ¿verdad?, en el mercado es la que regula el precio en el mercado, no el gobierno ni el Estado. Entonces, muchos teóricos económicos han planteado la necesidad que el Estado tome más beligerancia en la adaptación de los precios en los productos para que los productores no estén destruyendo, por decirlo así, la bolsa de los consumidores. Entonces, esto viene a la promoción de una competencia leal. Pero resumiendo, pues, el libre comercio, como te decía, no es tan libre que sería. Siempre hay un control.
Bueno, muchachas, creo que yo ya completé aquí lo que tenía que explicar. Ahí les voy a subir la página que estaba explicando. ¿Verdad? Emma, ya se la voy a subir para que no se me olvide. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se las respondo. ¿Verdad? Si tienen alguna pregunta a lo que yo acabo de exponer, si hay algo que faltó que aclarar ahí, pueden hacer la pregunta. Entonces, pueden hacerlo. Si creen que hay que evacuar alguna duda, pues que ustedes tengan. Si no, pues creo que nos podemos ir despidiendo para que nos veamos el próximo sábado presencialmente. Pues. Y ha sido un placer pues, de que Francis y Virginia se comunicaron. Los demás muchachos, pues los invito a que se busquen cómo conectar a las clases, porque si no, no van a salir bien en el examen. Profe, Fija. una consulta. La tarea 1, díjole, lo que pasa es que hasta el día de ayer pues me dieron el usuario para entrar a la plataforma. La tarea 1 hay que subir, ¿verdad? Es como nosotros tenemos que hacer el documento y subirlo. Sí, aquí dice, en la siguiente tarea ustedes van a explicar cuáles son aquellos beneficios que obtienen los países al estar incluidos o integrados en el sistema multilateral de comercio, en este caso, cuando estuvieron en el GATT y ahora con la OMC, es decir, vas a tomar los dos. Ok. ¿Ya? ¿Se lo puedo subir hoy? Sí, lo puedes subir hoy porque yo creo que el tiempo caducaba hoy, creo yo. La cuida. No, está sin caducas, no, está sin caducidad. Yo lo puse así para que... Lo puedes subir hoy o mañana y si tenés alguna dificultad me llamás o me mandás un mensaje al... Lo que pasa es que soy reingreso, entonces estoy familiarizándome con el sistema todavía. ¿Cómo es tu nombre? Virginia. Ah, Virginia, ¿vos estuviste en la clase el sábado? Sí. Sí, entonces no hay problema, Virginia. Cuando usted trate de subir el trabajo, si tiene alguna dificultad me chatea al grupo o al privado mío, no hay problema. Cualquiera de los dos. Ok, está bien, profe, gracias. Va, pues mucho gusto, pasen buen día, cuídense. Igual, profe, bye. Bye, adiós. Hasta el otro sábado. Hasta el otro sábado, si Dios quiere.